En un instante que ha dejado una huella inmediata en quienes seguían cada movimiento, las palabras pronunciadas han caído con un peso imposible de ignorar. La confirmación llegó sin rodeos, sin pausas innecesarias, con una claridad que no deja espacio a interpretaciones superficiales. Estamos roto, una frase breve pero cargada de significado, marcó el inicio de una nueva percepción. No fue solo lo que se dijo, sino cómo se dijo. La intensidad del momento transformó esa declaración en el eje de toda la narrativa. Y desde ese punto, todo comenzó a cambiar. El tono de la confirmación no parecía improvisado, sino profundamente sentido. No hubo adornos, ni intentos de suavizar lo que ya era evidente. Fue una afirmación directa, casi cruda, que reflejaba una realidad que ya no podía permanecer oculta. Esa honestidad, aunque impactante, le dio fuerza al mensaje, porque cuando las palabras nacen desde la verdad, su impacto se multiplica. La reacción ante esta confirmación no se hizo esperar. El silencio inicial fue seguido por una ola de interpretaciones. Cada persona que escuchó la frase comenzó a reconstruir la historia desde su propia perspectiva. ¿Qué llevó a este punto? ¿Qué momentos precedieron esta declaración? Las preguntas comenzaron a surgir, una tras otra. La frase "estamos roto" no se percibe solo como una afirmación, sino como una conclusión. Como el resultado de un proceso que, aunque no visible en su totalidad, se siente presente. Es el cierre de una etapa, aunque no necesariamente el final de toda la historia. Y en esa ambigüedad, se encuentra su fuerza. La figura de Zheng se presenta aquí desde una dimensión más vulnerable. No como alguien que simplemente comunica, sino como alguien que atraviesa un momento significativo. Esa vulnerabilidad no se expone de forma explícita, pero se percibe en el peso de las palabras. Y esa percepción conecta. El público, al escuchar esta confirmación, no solo recibe información, recibe una emoción, una sensación que se transmite más allá de las palabras. Y esa sensación es la que mantiene el interés, la que hace que el momento se quede. La narrativa que se construye a partir de esta declaración es compleja. No es lineal, no es simple. Está llena de matices, de posibles interpretaciones, de preguntas sin respuesta. Y en esa complejidad, se vuelve más real. El concepto de ruptura, en este contexto, no se limita a una separación. Se amplía. Se convierte en una transformación. En un cambio que afecta múltiples niveles. Y esa amplitud es lo que le da profundidad al momento. La ausencia de detalles específicos no debilita la historia. Al contrario, la fortalece, porque deja espacio para lo no dicho, para lo que se intuye, para lo que se siente entre líneas. Y en ese espacio, la narrativa respira. Cada repetición de la frase añade una nueva capa de significado. No se agota, no pierde fuerza. Al contrario, se profundiza, se convierte en un punto de referencia, en algo que se recuerda y se analiza. El momento se percibe como un punto de inflexión, un antes y un después claramente marcados. No solo para quienes están directamente involucrados, sino también para quienes observan. Porque hay declaraciones que trascienden lo personal. La reacción emocional es inevitable. No necesariamente visible, pero sí presente. Hay una conexión que se establece, una empatía que surge. Y esa conexión es lo que mantiene viva la historia. La figura de la relación, aunque no se describe en detalle,
se siente en cada palabra. Se percibe en la forma en que se habla, en la manera en que se construye la frase. Y esa presencia es suficiente. La historia, lejos de cerrarse, se abre, se expande hacia nuevas direcciones, hacia nuevas posibilidades, porque incluso en la ruptura hay movimiento, hay cambio, hay evolución. Y así, entre palabras que pesan más de lo que aparentan y silencios que las acompañan, queda claro que esta confirmación no es un simple anuncio. Es un momento que redefine todo lo conocido hasta ahora. Un instante que marca un giro. Y que, sin duda, seguirá resonando en cada interpretación.